Saludos, estimados estudiantes. Vamos ahora con el ejercicio número 15 del tema de resistencia, corriente y FEM de la guía de trabajo. Usted puede encontrar este ejercicio allí y vamos a resolverlo como modelo de ejercicio. Dice, un calentador eléctrico de agua bien aislado calienta 109 kilos de agua de 20 grados a 49 grados en 25 minutos. Encuentre la resistencia de su elemento calefactor que se conecta a través de una diferencia potencial de 220 voltios. Bien, como habíamos hecho ya en otro ejercicio, los pasos a seguir son básicamente tres. El primer paso es extraer los datos del ejercicio. Vamos a poner acá. Primer paso, entonces, extracción de datos. El segundo paso va a consistir en identificar el fenómeno que está pasando, que está ocurriendo, y las leyes que lo gobiernan. Y el tercer paso es, obviamente, resolver ya la matemática correspondiente. Veamos el primer paso. Extraigamos los datos. Vamos a leer con cuidado y de ahí sacamos los datos. Dice, un calentador eléctrico de agua bien aislado calienta 109 kilos de agua. Entonces, ahí tenemos una masa de 109 kilos de agua. Masa, ponemos 109 kilogramos de agua. ¿Ok? Esto es agua. De 20 grados a 49 grados centígrados. Entonces estamos identificando aquí una temperatura inicial y una temperatura final. La temperatura inicial es, en este caso, 20 grados centígrados. Y la temperatura final es 49. Ahora, dice que en 25 minutos. Vamos a anotar ese tiempo. El tiempo es 25 minutos. ¿Ok? 25 minutos. Luego dice, encuentre la resistencia de su elemento calefactor. ¿No? Nos piden hallar la resistencia. Hallar la resistencia del elemento calefactor que se conecta a través de una diferencia de potencial de 220. Entonces el voltaje usado es 220 voltios. Ahí tenemos. Ahí lo tenemos. Tenemos entonces los datos. Ahora vamos a un segundo paso. Segundo paso. Identificación del fenómeno. Y leyes que lo gobiernan. Bien, ¿qué está pasando aquí? Dice, un calentador eléctrico. La corriente eléctrica va a pasar por una resistencia. Esta resistencia se va a calentar. Al calentarse esa resistencia, va a entregar toda la energía calorífica, va a entregar la energía calorífica que emite hacia la masa de agua de 109 kilos. Entonces, el agua absorbe toda esta energía calorífica que emite la resistencia eléctrica por el paso de la corriente eléctrica. Eso es lo que está pasando. Todo esto también es el efecto Joule. ¿Ya? El efecto Joule dice que cuando una corriente eléctrica pasa por una resistencia, esta resistencia emite calor, se calienta. Muy bien, entonces eso es lo que está pasando con el calentador eléctrico. Se está calentando la resistencia y ese calor está siendo transmitido o absorbido por la masa de agua. ¿Ok? Entonces eso es lo que está pasando. Muy bien, entonces la ley que gobierna este proceso es el siguiente. El calor que emite una resistencia es igual a 0.24 la potencia por el tiempo. Esto de acá es en calorías. Este es el calor eléctrico, vamos a llamarle acá. Esto es el calor eléctrico que proviene del calentamiento de la resistencia.
Ya vamos a ponerle así, QE, para identificar que es el calor que proviene de la parte eléctrica, de la resistencia en este caso. Ahora, todo ese calor, vamos a imaginar una eficiencia del 100%, acá no nos habla de la eficiencia, pero vamos a imaginar que todo ese calor se va al agua. Es decir, el agua absorbe todo ese calor y con eso aumenta su temperatura. El calor que absorbe el agua es determinado por el calor termodinámico. Es masa, calor específico y diferencia de temperaturas. Esto es termodinámico. ¿Ok? Entonces tenemos dos fórmulas para el calor. El QE es el calor que se genera por el paso de la corriente en la resistencia. Todo ese calor se transfiere hacia el agua y el agua lo absorbe por medio de la fórmula QT, vamos a poner acá, QT termodinámico. Entonces, vuelvo a repetir, si asumimos que todo el calor eléctrico se va al agua, entonces se tiene que concluir que el calor eléctrico entregado por la resistencia tiene que ser igual al calor absorbido termodinámicamente. Entonces hay una igualdad. Estamos asumiendo aquí una eficiencia del 100%. Repito, eficiencia del 100% significa que todo el calor generado por la resistencia va hacia el agua. ¿Listo? Entonces ahora vamos a colocar las fórmulas. Resolvemos ya la matemática de este caso. Entonces, tercer paso, resolviendo la matemática. Muy bien, QC es igual a 0.24 potencia por el tiempo. Igual, masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. La potencia, el P, la potencia tiene tres formas para escribirlo. Mire, como acá tenemos voltaje y lo que queremos saber es resistencia, podemos usar la fórmula de la potencia de esta manera, B cuadrado entre R. ¿Ya? B cuadrado entre R por el tiempo. Igual masa, calor específico, diferencia de temperaturas. Listo. Reemplazamos valores. 0.24. El voltaje es 220 elevado al cuadrado sobre la resistencia. Justamente la resistencia es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. La resistencia del elemento calefactor. La masa, acá tenemos que hacer una pequeña observación. La masa para el calor termodinámico tiene que estar en gramos. Nosotros lo tenemos en kilos, 109 kilos. 109 kilos en gramos sería 109.000 gramos. ¿Por qué? Porque el calor específico del agua va a ser, o es mejor dicho, 1, expresado en calorías. Y la temperatura final, está en los datos, 49 menos la temperatura inicial, 20. ¿Ok? Vuelvo a repetir, jóvenes. La masa, en la expresión termodinámica del calor, la masa tiene que estar en gramos. ¿Por qué? Porque el calor específico del agua es 1 y ese 1 está en gramos. ¿Ya? Entonces, sigan esto obedientemente, o sea, el calor específico del agua, escríbanlo como 1 siempre y la masa en gramos, por favor. ¿Ok? Luego, acá ya, entonces tenemos una ecuación donde la incógnita es la resistencia. Si usted hace los procesos algebraicos necesarios, va a obtener una resistencia de 5.5122 ohmios. Y esto de acá sería el resultado del ejercicio.